¿Es posible una política industrial en un mundo en transformación? Coordinan Norberto Crovetto, Natalia Costa, Micaela Vinda y Pablo Paniagua. Primer encuentro de economía 2025. Foro de pensamiento crítico. Bueno, hoy lo que conversamos con los compañeros acá, o compañeres, eh, de ver toda la cuestión industrial, pero básicamente repasar un poco, en principio repasar este, lo que terminamos la vez pasada, que es cómo se conforma el paradigma de productivo mundial hoy, y luego cómo están viendo el tema, y ustedes tuvieron ahí los antecedentes, las políticas que hay en algunos países, que es muy interesante ese observatorio de Poli, ¿no? Es de Poli el observatorio, ¿no, Mica? No me escucha. El trabajo ese del observatorio es de Poli, ¿no? Micaela, hola, hola. No tengo, no, me acaba de salir un cartel que tengo internet inestable, así que no Ah, bueno, escuchaba, te escuchaba bueno, como trabado. bueno, no importa. Eh, la verdad que inclusive pasó algo que nos involucró a todos, porque con buen tino, obviamente, Karina, que está acostumbrada a esto, nos pedía que entreguemos el pequeño esquema, los antecedentes, la bibliografía, etcétera, con tiempo. Y hablamos con Alejandro y dijimos, mirá, Ale, estaba todo el tema de los aranceles de Trump, el tema del fondo acá, digo, está todo dando vuelta, digamos. Es muy difícil hoy darnos un espacio de tiempo para poder escribir algo, decir algo, porque, digamos, es muy complicado. Y la verdad que, eh, digamos, es evidente que hay una incertidumbre muy fuerte, se nota, últimamente la están cambiando, o la están atenuando, mejor dicho, porque, digamos, hay una cuestión de disputa y de cambios a nivel global que no son menores, digamos, ¿no? Y la verdad que, como decía el general Perón, la política en serio es la política internacional, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que, a dónde se puede hacer? Y la verdad que ahora lo vamos a ver con el repaso que va a hacer Pablo, las estructuras no cambian rápidamente. Las estructuras de producción necesitan tiempo para cambiar. La producción necesita tiempo. Bueno, podés cambiar la tecnología de una fábrica en 24 horas. Necesitas años, por lo menos. Año y medio, una cosa por el estilo, lo cual implica, eso de tiempo, implica que hay que reformar o hay que armar una fábrica de cero. Y esa es una decisión compleja también, porque reformar cuesta mucha plata y a veces es mejor hacer una planta de nuevo, digamos, y tirar abajo la planta, la fábrica vieja, el sistema viejo, etcétera, más con las modificaciones que hay, ¿no? Este, pero lo que ha demostrado también esta cuestión, digamos, esta turbulencia que hay a partir de los aranceles de Trump y demás, la fragilidad que tiene también el sistema de financiarización, porque se cayeron todas las bolsas, todo, porque era tan tremendo al principio que nadie, digamos, nada sabía qué iba a pasar, digamos, las ventas iban a caer, se iban a vender menos productos, y se venden menos productos, las ganancias son bajan, y entonces todo el proceso que se monta sobre lo productivo y sobre el excedente productivo de financiación, de ganancia, se derrumba como un castillo de naipes.
no tiene. Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva, aunque nos toque a nosotros una complejidad mayor. La verdad que hoy decidir hacia dónde industrializar y a qué dedicarse productivamente hoy no es nada fácil. No es nada fácil. Así que, bueno, en este marco, es lo que vamos a estar hablando. O sea, vamos a estar caminando eh, sobre un terreno enjabonado, digamos, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos que revisar algunas cosas, volver, etcétera. No va a ser unas charlas que van a tener siempre una sola dirección. Lamentablemente, o por suerte, no sé, vamos a tener que ir revisando todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer en la próxima charla. Tenemos una idea, pero esa idea no es factible de continuarla en las actuales circunstancias. Sí, Roberto, querías decir algo. Sí, en base a lo que vos planteás, a lo mejor me anticipo y me corregís. Eh, usted en el planteo decís que en el tema de industrialización no podemos apuntar a producir lo que vamos a producir en lo interno, no apostar a esa No, función. digamos, pero el problema es decidir qué, porque, ¿por qué te lo digo? Porque los cambios tecnológicos y los cambios en las calidades de los productos y en los cambios en los tipos de productos son de una rapidez y una violencia tal que vos podéis te medicás, ponés recursos en desarrollar una industria y resulta que cuando llegaste a desarrollarla ya es tarde, ya perdiste, ya no sirve para nada. ¿Eh? Por Pero vos, ejemplo, vos lo estás empezamos a planteando apuntar. desarrollar el litio. Desarrollamos el litio, ponemos una fábrica de litio, le hacemos meterrita YPF, bla, 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 bla. Eso va a tarda un tiempo y podemos llegar el año que viene a tener una producción masiva, a fin del año que viene, más o menos, o quizás el otro, porque se necesitan un montón de elementos, de tener baterías completas de eso. Y por ahí cuando llegas, Planteando más que en un mercado interno, en un mercado externo. Yo te digo hacia lo interno. no, lo que pasa que, sí, es difícil hoy solamente basarte en el mercado interno. Muy difícil, porque justamente, digamos, si hay innovaciones tecnológicas, también hay innovaciones en los productos. Y siempre vas a tener esa presión sobre esa demanda de productos que van a ser importados. Y hacerlos acá va a ser muy complicado. Entonces, es como, fíjate vos que incluso, ¿no? Los autos que se hacen en la Argentina y en Brasil también están tecnológicamente un par de escalones abajo de los que se hacen en China o en Estados Unidos o en Europa. No tienen el mismo nivel tecnológico. Entonces, y así van subiendo, digamos, ¿no? Nosotros llegamos tarde a eso, inclusive más. Digamos, si querés importar, me comentaba mucha gente y uno lo sabe también de haber trabajado en esos días, todo lo que uno pueda comprar importado, desde heladeras, lavarropas hasta autos y también electrónica, les digo que tienen una tendencia a ser las de segunda elección, de segunda, digamos, aquellos que salieron de la fábrica con algún pequeño problemita que en Europa o en Estados Unidos no te lo admiten. Porque es el mercado más importante, más fuerte. En América Latina, che, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Y va a África o a América Latina? Y así vienen también muchas de las cosas, digamos, ¿no? Era perdón, ¿no? Como todo esto estamos hablando de plata y de negocio, no estamos hablando de producir un bien
tecnológico que le sirva a la gente. Yo tengo la experiencia 100% verídica de Toyota, que Toyota acá en Argentina se habla de que es el top de calidad, que Toyota esto, que Toyota lo otro, y en la época, en la década ganada, eh, la planificación japonesa le saltó por los aires porque tenían pensado vender 100 Hilux y vendieron 300, no solamente en el mercado local, por decir un número, el triple, ¿no? O sea, no solamente en lo local, sino en lo Importar. exportar, porque ellos tienen un acuerdo muy bien hecho de que ellos, en su momento, no sé si se sigue respetando, que ellos pueden importar en función a los dólares que ellos generan en la exportación. Así es. Toyota acá en su época hace todo lo que es, por ejemplo, todo lo que yo conozco, ¿no? Que hacía toda la parte de chapa interior, todo lo que es la parte interior, que es más bien mecánica, y exterior, lo único que hacía acá, que se llaman piezas vista, era el capó, que es una pieza bastante grande, ¿no? Esa se hacía al 100% acá. Entonces, en su momento, Toyota traía la chapa, la traía importada no sé de dónde. Bueno, por una cuestión de costos, empezó a traer la chapa para hacer el capó, la empezó a traer a empezar a proveedores locales. O sea, químicamente y técnicamente, si lo química, digamos, el compuesto de la chapa y lo que respecta a normas era igual, la extranjera que la que se fabricaba en local, la local era de muy buena calidad, pero al momento de estamparlo no reunía los requisitos, porque, digamos, se mira, perdón si esto es largo, ¿no? Se mira con una luz especial eso, y había arrugas imperceptibles que al momento de pintarlo, eso se notaba en la pintura, entonces calidad lo rechazaba. Y rechazaron miles y miles y miles y miles de capó. Tal es así que la planta industrial que está ahí en Bursaco, que es, no me acuerdo, trabaja David en esa empresa, tenía, ya le habían tirado no sé cuántos cientos de miles de capó en el terreno, ya no tenía más lugar para. Claro, llaman de Toyota y le dicen: Mirá, me tenés que entregar más capó, me tenés que entregar más piezas, porque yo tengo que vender en lo local y vender en. Entonces contrataron unas 50 100 chapistas a la vieja usanza, con una moladora y masilla, y todos esos capós se exportaron y se vendieron al mercado local. Miles, ¿eh? Miles y miles y miles y miles. Eso te lo digo 100% porque yo conocía al jefe de calidad que trabajaba ahí. Así es. Pero bueno, vayamos más estructurados, si les parece, con lo que habíamos pensado. Así que, Pablo, ¿dónde estás? Larga con lo tuyo, con Sí, lo que habías pensado en la presentación, esto, que es un poco un repaso de lo que vimos al final del año pasado. así es. Bueno, voy a compartir, voy a tratar de compartir. ¿Qué pasa? No sé si me tienen que habilitar. ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? Genial. Ahí está. Em, Se ve lo perfecto. agrando. Lo estoy queriendo agrandar. Ahí está. Bien. Em, bueno, sí, como decía Norberto, un poco hacer un repaso de esta parte de lo que es las cadenas globales de valor em, que nos determinan, si se quiere, la conformación hoy de la producción a nivel global. Así que, bueno, armamos esta presentación resumen de lo que fue el encuentro donde vimos este tema un poco más explayado el año pasado. Vamos a decir que las cadenas globales de valor son las diferentes actividades del proceso productivo que las empresas y los trabajadores realizan, desde el diseño de un producto hasta su uso final, distribuidas en diferentes países, ¿sí? Son
esta metáfora de cadena que nos remite a que hay diferentes eslabones en el proceso productivo. En estos eslabones lo que significa que se le va agregando valor a cada una al producto hasta llegar a ser el producto final para ser consumido. Y globales porque justamente lo que estamos diciendo acá es que la producción sí, la producción se distribuye en diferentes partes del globo, ¿sí? Va a haber dos cuestiones acá importantes que permiten o que permitieron que esto se desarrolle, que son la reducción en los costos de transporte y el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones, ¿sí? Que esto facilita la coordinación a distancia de las diferentes etapas de producción. em, lo que hizo posible la fragmentación y la deslocalización de la producción. Em, Como resultado, se aumentó el volumen del comercio y los flujos de inversión extranjera directa entre países, proceso en el cual las empresas multinacionales incrementan su peso en la economía mundial. ¿Y cómo se conformó esto? ¿Cuál es el paradigma productivo? Hay una creciente inclinación de transferir actividades a otros países que no son los de donde residen las empresas, em, pero no de una forma uniforme, sino que las grandes empresas retienen en sus casas matrices en los países centrales las actividades de que le generan una mayor capacidad de apropiación de rentas, como son el know-how productivo, el diseño, la investigación y desarrollo, marketing y comercialización. Y en la periferia se distribuyen las actividades de manufactura y ensamble, donde la capacidad de apropiación de renta es mucho menor. Y acá algunas implicancias de este proceso, de esta conformación del aparato productivo. Eh, el aumento en la participación de las cadenas globales de valor no garantizará el crecimiento económico, es lo primero que vamos a decir. Esto va a ocurrir siempre y cuando las ganancias derivadas del crecimiento de las exportaciones superen a las eventuales pérdidas ocasionadas por el desplazamiento de proveedores locales de insumos intermedios por parte de proveedores extranjeros. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá es que esta apertura a que vengan empresas internacionales a competir si se quiere de alguna manera, con las empresas locales, va a generar por un lado un ingreso porque vienen, por la inversión extranjera directa, porque vienen estas empresas a producir una parte de sus productos. Pero por otro lado va a haber una pérdida que se va a dar por la competencia, no quiero decir desleal, pero la competencia entre una multinacional y una empresa local que probablemente afecte a la empresa local. En ese balance, em, el crecimiento económico se va a dar siempre y cuando el impacto en las empresas locales sea menor al beneficio que se obtiene por la inversión que estamos recibiendo. También vamos a decir que no cabe esperar en el mismo efecto si un país se sube a la cadena global de valor partiendo de una estructura productiva relativamente simple, que cuando ya se han desarrollado significativas capacidades locales de fabricación de insumos intermedios o partes y componentes. Acá lo que estamos diciendo es en qué eslabón de la cadena nos situamos, en qué eslabón de la cadena nos subimos a esa cadena. eh, y con cuánta especificidad, con cuánto valor le agregamos al producto, ¿sí? Si nuestro, el valor que le agregamos es el de producir el bien primario o el de ensamble o manufactura, va a ser una cosa, y si nos subimos ya produciendo tecnología e innovaciones, va a ser completamente diferente. Entonces, es plausible que en estos casos una integración de corte neoclásico
a las cadenas globales de valor tenga un impacto nocivo para el crecimiento y la distribución del ingreso. Cuando decimos una integración de corte neoclásico, básicamente nos referimos a eh, que lo que esté ahí predominando sean las ventajas comparativas, en nuestro caso, poco más que la explotación de los recursos naturales y materias primas. Perdón, Pablo, lo que podríamos Sí, decir ahí también es que si seguimos las señales de mercado, vamos para ese lado, para una integración de corte neoclásico. claro, Para resumirlo, ¿no? sí, sí. Porque las ganancias nos van a decir que tenemos que invertir en aquellas cosas que refuerzan el carácter de capitalismo periférico que tenemos. Y miren ahora lo que está pasando. Bien, sí. Em, entonces, para las economías periféricas, la clave está en sostener el crecimiento con solvencia externa y no en la mayor o menor participación en las cadenas globales de valor, que es em, sostener el crecimiento con solvencia externa implica mejorar la relación entre la elasticidad producto de las exportaciones e importaciones e incrementar las capacidades productivas, tecnológicas e innovadoras del aparato productivo. Estos dos conceptos muy relacionados, que la elasticidad producto de las exportaciones e importaciones tiene que ver con cuánto yo necesito importar para producir eso que exporto, y mejorar esa elasticidad producto es que cada vez necesite importar menos para producir lo que exporto, o que cada vez exporte más con eso que estoy importando. Bueno, un poco me parece las dos cosas lo mismo. Y Lo para que hizo esto, bueno, China, ¿no, Pablo? Es exactamente eso lo que hizo China. Exportó mucho, importaba mucho y fue articulando una industria que permitía, digamos, producir cosas, menos importación y, más, y continuar con esas exportaciones. Exactamente eso, en ese triángulo que formaron, por eso el acuerdo, vieron, no sé si vieron la noticia de que se sentaron y acordaron entre China, Corea del Sur y Japón. claro, sí, bueno, el caso que estaba en la noticia es el de China, que es el que tenemos más cerca, pero un poco es el camino eh, que llevaron adelante los países que lograron industrializarse Exactamente, y- exactamente. y desarrollarse. Y bueno, para eso es lo que vamos a decir, bueno, hay que incrementar las capacidades productivas, tecnológicas e innovadoras del aparato productivo. Entonces, en cualquier caso, la disyuntiva no está en mucho o poca inserción en las cadenas globales de valor, y el desafío sigue siendo evitar aquellas formas de inserción internacional que impulsen un crecimiento empobrecedor y excluyente. Eh, si no me equivoco, acá un poco vemos qué significa esto de empobrecedor y excluyente. La subordinación se produce mediante un sistema de precios que genera un intercambio desigual en el interior de la cadena productiva, incrementando la asimetría tecnológica entre el norte y el sur. ¿Qué es esto? Bueno, se potencia esta polarización de tipo centro-periferia, del centro como productor de bienes manufacturados y bueno, ya un poco tanto de bienes manufacturados no, sino de tecnología, de innovaciones y demás, y la periferia proveyendo materias primas, recursos naturales y mano de obra barata. Se localizan en la periferia los segmentos de producción de bajo valor agregado, y esto genera una reducción cada vez mayor de los salarios. Las Pablo, cadenas globales, sí, en las cadenas de valor de los productos alimenticios, Arcos, que para mí son las grandes multinacionales, ¿cómo funciona esto? Porque no sé qué le agregan en el centro ellos. Arcor, No, Johnson, esa gente. y bueno, me parece que son justamente productos que no están en la... ay, no me sale la palabra. No están en punta con el desarrollo tecnológico
y esto que estamos hablando, ¿no? No estoy interiorizado con esa industria, pero el sector alimentos por ahí es lo más Arcor está básico en la utilizando, producción. Sí. Arcor está utilizando, Anaí, este, los buenos costos que tenemos nosotros en el sistema de producción de alimentos, digamos, pero no todos. Pero la tecnología que están utilizando generalmente es importada. Aprovechando esa posibilidad, se fue expandiendo, pero no es un sector, digamos, donde también se está concentrando cada vez más, y tiene mucha relación con lo que es posible hacer sobre esta base, sobre una producción de alimentos donde hay ventajas relativas a la producción de otros. Y también va buscando lugares de aprovechamiento de materia prima, por ejemplo, cacao, etcétera, en lugares donde puede traerlo. Sí, sí, fíjense que está produciendo tipos de golosinas y demás, como se producían en Brasil, hace algún tiempo atrás, digamos, ¿no? Cuando empezamos a ir a Brasil nos encontrábamos con esas, ¿cómo se llamaban? Garotos, ¿Eh? los garotos. Claro, exactamente. Y fíjense, por ejemplo, digamos, lo que dura hoy un sachet de leche o una botella de plástico de leche, digamos, ¿no? Hay toda una tecnología ahí que no fue inventada por Arcor. Yo Este, te puedo sumar algo, por ejemplo, que es Bien. la alimenticia es muy parecida en muchos La términos química, farmacéuticos. claro. El nivel de equipamiento, obviamente es alto. El caso de las alimenticias tiene la ventaja de que la materia prima la tienen acá Ujú. y tienen un sistema de producción de alta calidad por equipamiento importado básicamente. Aunque Arcor en particular tiene mucha relación con muchas empresas pequeñas de Córdoba que la asisten y las mantienen, pero básicamente la tecnología es importada, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene una gran ventaja comparativa que la permitió ser una multinacional, ¿no? O sea, el bajo costo acá de materias primas y la posibilidad de tener equipamiento importado. Y más con este tipo de cambio que ha tenido en los 90 que el cambio muy grande fue en ese momento, la convertibilidad le permitió con lo que facturaba en pesos acá, traer equipamiento importado rapidísimo, que eso lo hicieron muchas empresas, porque el cambio le permitía acceder a equipamiento de alta tecnología. Entonces, una de las cosas que explota, que después de los 2000 eran tanto a muchas farmacéuticas como alimenticias, estaban equipadas rápidamente para salir a producción con costos mejores. Que después, obviamente, no lo trasladan a los precios, sino que lo trasladan en rentabilidades. De ahí que se ha convertido en la multinacional que son. Claro, y buscando aquellas cosas, aquellas materias primas que no se producen en el país, invirtiendo en los lugares que se producía y compitiendo en esos lugares que se producía. Pero fíjate, hay una cosa muy extraordinaria en eso, ¿no? Que no exportan mucho. Deberíamos ser unos grandes exportadores de productos alimenticios, pero mejor dicho, manufacturados. Y lo único que realmente somos muy importantes en el mercado es en la producción de aceite. En lo demás, las exportaciones no son de gran cosa, digamos, ¿no? Este, no sé, creo, Pablo, no sé si viste vos que estabas viendo un poco el tema del sector externo. Eh, no, bueno, pero eso queda relegado en la parte de resto, porque sí, No, no aceites, tiene mucha relevancia.
Claro, no desagregamos con tanto Nosotros, detalle. Sí, nosotros deberíamos abastecer a todo el mundo de eso. Y no deberían tener mucha posibilidad de competirnos, digamos. Es cierto que también son hace mucha protección, digamos, el resto de los países sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, sigamos, me parece. bien. Sí, bueno, entonces, como corolario, decimos que los países periféricos quedan condicionados a realizar actividades de menor valor, lo que les impide desarrollar estrategias productivas más complejas para acercarse a los estándares de los actores globales centrales. Esto que ya dijimos el año pasado, ¿no? Que hacemos productos baratos que vendemos y compramos productos caros al resto del mundo, lo que genera una transferencia de renta que nos empobrece. Y acá lo que estamos viendo también es una barrera em, a los desarrollos tecnológicos, a las innovaciones que están puestos por una división internacional del trabajo del tipo centro-periferia, que un poco también en la nota que mencionaba Norberto se mencionaba esto de que China hizo un poco de trampa ahí copiando eh, innovaciones tecnológicas y demás, pero aparte también trampa por ahí entre comillas, ¿no? No sé si cabe mencionarlo así, pero es la situación en la que hoy llegamos. Por aquí. Ahí está. Em, entonces. Vamos a mencionar algunas ventajas para las empresas líderes de las cadenas globales de valor, que tienen que ver con que segmentan los mercados de trabajo e imponen mayores flexibilidades de contratación y captan la mayoría de las rentas del comercio internacional. Eh, y vamos a decir que la mayor participación en las cadenas globales de valor destruye empleo formal neto, deja sin mercado a ramas enteras de la producción y a empresas que no pueden insertarse en las mismas, y se produce una mayor precarización impulsada por la presión constante que ejercen las empresas líderes de la cadena para bajar costos laborales. Tanto las ventajas como la destrucción de empleo formal neto, esto que acabamos de mencionar, están muy interconectadas. Em, la flexibilidad de contratación, la segmentación de los mercados de trabajo tienen mucho que ver con esto o es lo mismo, es el otro lado de la precarización impulsada por la presión constante de ejercer, que ejercen las empresas líderes de la cadena para bajar costos laborales. Y por último, para cerrar, habíamos dicho el año pasado ya, la inserción en las cadenas globales de valor, la división internacional del trabajo y sus consecuencias sobre el empleo han provocado la pérdida de trabajo colectivo y a su vez la pérdida de la subjetividad laboral, entendido esto eh, como la capacidad de organizarse del sector laburante para defender sus intereses, ¿no? Y bueno, hasta acá con este repaso. Muy bien, muy buen repaso, Pablo, en mi opinión. No sé qué opinan los demás, pero esto es todo lo que está hoy en cuestión. Mejor dicho, la pregunta sería, y ahora después vamos con lo que presenta Mica, la pregunta sería, con lo que está pasando, ¿ahí va a haber un cambio de paradigma productivo o un cambio dentro del paradigma productivo? Me parece la respuesta a esa pregunta me parece que no juega tanto en sí en la cuestión tecnológica, etcétera, sino el poder político, ¿no? La, el mantenimiento de un sistema, las corporaciones multinacionales no van a querer, no van a poder tampoco, y no les conviene cambiar demasiado rápido este sistema porque significa costos muy altos, digamos. Y esta es la discusión que hay en términos de también los problemas políticos que hay al interior de cada una de las naciones. Cada vez se verifica más
este, que las naciones tienen pueblo. Y entonces eso significa que hay en cada nación hay una expresión del pueblo que mal o bien tiene que ser escuchada, digamos. Pero seguramente la quieren conducir para el lado que les conviene. Eso sin duda, digamos. Esta siempre ha sido la cuestión. Y esa es la disputa que hay entre la cuestión de Trump y el problema político que tiene Estados Unidos hacia adentro en cuanto a la estructuración de poder político propio. Entró en crisis, podríamos decir, esa relación entre lo que es el paradigma de los intereses económicos más estrictos de las corporaciones multinacionales y los grandes fondos, porque todos los fondos están metidos con las corporaciones multinacionales, porque si no, no pueden, de ahí salen las ganancias, digamos, en el fondo, es el sustento de las ganancias, frente, digamos, a la estructuración política que hay, los intereses, los diferentes intereses que se conforman al interior de cada nación, digamos, ¿no? Y eso es una contradicción. Este, bueno, si no, nos llevaría esto a discutir otras cosas que vamos a discutir más adelante, que es el viejo apotegma de si proletarios del mundo unidos, podría decir, digamos, ¿no? Si eso existe o no existe. Pero bueno, nos llevaría a otro lugar. Vamos a verlo más adelante y si les parece o hay alguna pregunta al respecto, seguimos con lo que tiene Micaela para presentar. Sí, Podemos Mabel. peronizar el mundo, diría Moreno. ¿Cómo? ¿Cómo, Mica? Podemos peronizar el mundo, diría Sí, Moreno. sí, claro, exactamente. No, iba a decir dos cosas. Una, que en los 90 donde estaba el famoso, digamos, dólar barato, los que hicieron la diferencia, esto por lo que hablaban recién de Arcor, este, fueron las empresas que compraron maquinarias a dólar barato, o sea, los que se industrializaron en ese momento, aunque este, al igual que ahora, en ese momento y ahora dicen que Argentina tiene un rol de servicios, o sea, no quieren la industria acá. Eso es lo que estuve escuchando, así, a ver si me aclaran algo, porque yo me acuerdo que en los 90 se decía que para Argentina estaba, digamos, destinada a servicios. Y ahora lo vuelvo a escuchar, como que no quieren que seamos un país industrial. Eso, a ver Ahí si lo... hay una cosa, hay un trabajo muy lindo de Gallero con alguien más que no me acuerdo el nombre ahora, porque en los 90 lo que pasó que también hubo muchas transferencias de empresas nacionales Tal a cual. empresas internacionales, compraron corporaciones multinacionales. Y Entonces muchas la pregunta es, ¿por qué lo hicieron si venían ganando plata? Está bien, Montaña, Terrabusi, hay un montón de empresas esas. y canales, todas esas Canales, claro, que estaba después la compró Macri, la vendió a compañías multinacionales, las de golosinas, que vinieron los ingleses. alimenticias se fueron a Brasil. Claro, claro, efectivamente, bueno, porque era el núcleo industrializador más antiguo y más fuerte. ¿Eh? Y parecía Ahí, estar dedicado a los servicios. Eso es lo que se había sí, planificado dentro. sí, ahora te digo, ahora vamos a eso, Mabel, Bueno, déjame. Entonces, la pregunta es ¿por qué lo vendía? Porque dijeron, la respuesta del análisis de Gallero es la presión porque estaban bajando los aranceles, la política de apertura, etcétera, no vamos a resistir esa presión, nos van a pasar por arriba, vendamos ahora antes de que todo se caiga, porque va a ser más barato.
nos vamos a quedar sin guita, digamos. Y la vendieron todas, digamos, y las cobraron, algunas cobraron bien, los que llegaron tarde no las cobraron tan bien, las empresas. Y hubo algunos que llegaron tarde, porque trataron de aguantar, etcétera, etcétera. Es muy difícil sostener algo cuando te viene una presión de esa semejante con una política adecuada a eso. Ujú. Eh, yo, yo coincido contigo, creo que o podemos discutirlo, pero coincido contigo que hoy la cuestión, y como bien decía Pablo, tenemos eh, el diseño, el diseño del Fondo Monetario Internacional, digamos, como conjunto de cuestión de ubicarnos en una exportación de materias primas y alimentos, energía, litio, cobre, porque estamos teniendo cobre también, obviamente que había cobre. La, la- la cordillera está de los dos lados, si hay cobre del otro lado, hay cobre de este lado, digamos, no puede ser. Oro y esas cosas, alimentos, cereales y carne, aunque competitivamente el tema de carne con Estados Unidos, etcétera, Volvimos a y el la pie. producción de servicios, ¿por qué de servicios? Porque, bueno, hay una buena, y hay una internacionalización de esos temas de servicios. Fíjense, bueno, tenemos el desgraciado ejemplo de Galperín, que pone un montón de guita en Chile, pone un montón de guita en México. La misma Claudia Sheinbaum, hablando de la inversión que iba a hacer Mercado Libre, tienen ahí el discurso de Sheinbaum, uno para morirse, digamos, ¿no? Y varias cosas, ¿cómo se llama? Este, tienen un nombre, todas estas empresas, este, perdón, Unicornio. Unicornio. unicornios, los unicornios, efectivamente. Gracias, Marcelo. Y esta significa también, del punto de vista, sentándonos del punto de vista de los trabajadores nuestros, con nuestros pies en nuestra tierra, significa una fuerte, podríamos decir, grieta. Va a haber trabajadores poco calificados que para mover el stock, para mover los bienes, etcétera, etcétera, logística, todos baratos, digamos, que sepan un poco de secundario, está bien, hasta tercer año de secundario es suficiente. Sepan leer, escribir y hacer un par de cuentas, no tiene más, no necesita más para trabajar en cosas, en seguridad también, en esas cosas. En general, puestos por empresas tipo cuentapropistas, digamos, ¿no? Etcétera. Y después están los otros, los profesionales, que atienden, digamos, a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Al software, a cómo se mantiene la fábrica, a cómo es cosa, actualizarla, digamos, actualizar las cosas. Va a estar todo separado. Unos van a ganar bastante bien, pero van a ser poquitos, y los otros van a ser todos contrapropistas, o los profesionales también, y entonces, obviamente, se necesita industria para tener ese nivel de empleo. Esa es la gran contradicción. Porque si no tenés industria, no tenés ese nivel de empleo. Es un error. Norberto, Sí. ¿qué tal? Buenos días, disculpen, entré más tarde. ¿Y de dónde deberíamos sacar el capital para poder, digamos, invertir en industria? Eh, 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 Hay dos cosas ahí, Liliana. En primer lugar, nos enseña y nos dice desde hace mucho tiempo, y es cierto, aún en el capitalismo periférico, que el capital es trabajo acumulado. Entonces lo que tenemos pero que no tiene, que la manguera tiene que quedarse acá, que no sirve para afuera. Hay un montón de capital afuera, en el sentido de financiamiento también. Es decir, ganancias que no se invirtieron en la Argentina, se invirtieron en el exterior. Recién acabo de dar ejemplos. El problema es ese. No es que no produzcamos excedente económico como para invertir. Tan claros los números en ese sentido.
tenemos en ese sentido ahorro, ahorro genuino, digamos, ahorro. Pero lo que no se invierte es que tenemos un ingreso nacional que tiene un chorro que va para afuera de este tamaño. Eso, Este, perdón, sí, eso es lo que discutí ahí en el chat con lo de la rentabilidad. O claro, sea, que los costos sean menores no quiere decir que el producto final sea la venta menor, sino que la rentabilidad, y es la que siempre se discute, la rentabilidad en este caso que plantea Norberto, no se reinvierte, sino que se va para afuera. efectivamente. Y tienen toda una visión, te diría, como dijeron ayer, la cultura de la colonialidad, donde hay que ir a la metrópoli. Miren, si analizan, hay un libro histórico interesante de Juan Gelman, que analiza, tiene, tiene un título de Mercachifle Gran Comerciante, la vida del papá de Belgrano. Y hay otro que analiza también la relación de ahí los comerciantes en el virreinato, cómo era el circuito. Y el circuito era que vendían acá y el oro se iba para España, porque iban el oro a España, compraban nuevamente productos en España y en Europa, en Inglaterra, lo traían para acá y lo cambiaban por oro o plata y volvía a irse para allá. Y las ganancias la acumulaban en la metrópoli, obviamente. Agüero y todo lo demás. Bueno, la historia se repite en ese sentido, porque no, la estructura da para eso. Hace poco Y- tuvimos una conferencia con una chica que trabajaba en el Plan 2030 de Brasil y nos dijo una frase graciosa que fue, estamos haciendo política industrial a pesar de los industriales. Claro, efectivamente. Y en Brasil, Y en Y es Brasil. así. imagínate acá lo que podemos decir. Claro, acá, a pesar de los industriales, tiene que tener más fuerza. Pero Claro. Yo, Elevado al cuadrado. una consulta, ¿no? Digamos, vos hablaste, Norberto, el tema de que las industrias globales están financiadas por los grupos financieros globales, digamos, que no pasan por Al revés, las naciones. al revés. Las corporaciones multinacionales son los que dan guita financiera a los grandes grupos financieros. Bien, viste que ahora está lleno de grupos de inversiones donde los pequeños ahorristas, como decía por ahí Anaí, que guardamos la plata bajo el colchón, que lo único que nos interesa es cuando vos tengas que comprar la heladera, puedas tener la heladera en lugar de comprarla hoy dentro de 4 años cuando se te rompe, digamos. ¿Cómo planteás de captar ese recurso de una minoría muy chica, digamos, en las clases medias colonizadas como las de nuestros países? ¿Me explico la pregunta? No sé Eh, si... sí, te explicás la pregunta, digamos, en primer lugar me parece, digamos, uno puede ver los datos, eh, no, son montos que en realidad no tienen una significación como que te van a cambiar la vida. El excedente que producimos es mucho mayor y se va mucho más en términos de juegos de precios entre importación, exportación y en giro de utilidades al exterior, en interés, en préstamos que no son préstamos y se pagan intereses, bueno, todo eso juega muchísimo mayor, digamos, sentado en nuestro país. Efectivamente, digamos, digamos, esa subjetividad que vos estás señalando, Roberto, es uno de los problemas. Y ese problema no se cambia, digamos, solamente por instrumentos económicos distintos, sino con una,
diría, convencimiento político más importante, cosa que nos falta, digamos, ¿no? Hemos perdido ese convencimiento político. Si no, no hubiese ganado nunca este presidente desastroso que tenemos. Si hubiésemos mantenido ese convencimiento político, difícilmente hubiese podido ser. Entonces, digamos, es una estructuración política la que te va a cambiar la cosa. Porque, ¿se acuerdan? En algún momento, el gobierno peronista del primero y segundo, sobre todo en el primero, lanzó el tema de la libreta de caja de ahorro postal, que ponías comprabas una estampilla, ponías ahí, etcétera, que fue una forma de financiar. Pero el problema es un problema más, en todo caso, preparamos una próxima charla, miren, con cómo es que se genera, digamos, un excedente y cómo excedente es la base para la acumulación que permita, digamos, aumentar la fabricación, y hacer un cierto desarrollo industrial, digamos, ¿no? Que tampoco puede ser cualquier cosa hoy, porque, bueno, está todo en juego el planeta, digamos. Así que es bastante más complejo que lo que era en los años 50, digamos, muchísimo más complejo. Si uno lo quiere ver un poco más, con más ganas, digamos, ¿no? Con más integralidad. Eh, Pablo, no hay una respuesta solamente puede haber una respuesta en el sentido político del tema. Cuando digo político, porque estamos todos metidos en un proyecto, o la mayoría metidos en un proyecto, y vamos en esa dirección. La experiencia de los 10 años, sobre todo con la idea de Néstor Kirchner, sobre todo de Néstor fue, de generar, acumular capital en un grupo de empresarios propios, digamos, nacionales, digamos, que él controlaba. Ya sabemos cuáles son, digamos, no es necesario explicarlo. Fueron todos los que fueron atacados después, que se perdió, digamos, ¿no? Y, te necesitas mucho tiempo para eso. Necesitas un convencimiento político y un sostenimiento de ese convencimiento político, porque si no, arrancás y te lo destruyen y volvés a arrancar, digamos. Este, Igual, Norberto, algunos de esos empresarios que confió en Néstor lo no fumaron eran en tales vivo, personas. Sí, claro, ¿no? efectivamente. Principalmente que participó de YPF, ¿no? Que no me acuerdo. Efectivamente, sí, 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 el grupo Petersen. Lo fumó y... Sí, el grupo Petersen, sí, sí. Claro. Se aliaron con los españoles, con Repsol. Este, Eh, La Hora de los Pueblos, ¿cuándo le escribió? Pero en el 68, La Hora de los Pueblos la debe haber escrito en el 60, sí, una cosa por el estilo. bueno, en el libro este, Perón y la ecología, Sí, saca algunas frases, ¿no? sí, Yo quería comentarle nada más un cortito el párrafo, que no lo voy a hacer este textual para no perder tiempo, pero básicamente decía que nuestra principal fortaleza en la posición del mundo, como decimos, la política internacional, la verdadera, nosotros teníamos mucha cantidad de alimentos y materias primas, claro, pero que eso como beneficio era clarísimo, pero básicamente era una amenaza. exacto. Era una amenaza, ¿por qué? Porque históricamente, cuando el mundo necesita o alimento o materia prima, lo toma o por la buena o por la mala. Entonces, cortando esto, yo hago la similitud de lo que pasó en estos días con el fondo, Ujú. ¿no? Como decir, y esto que me preguntaba Mabel, qué quiere decir servicios y todo eso, y vos lo vas atando todo esto, y no es ni más ni menos que una línea consecuente a través de estos 70 años, ¿no? O sea, la manera de venir por todo eso, en este caso, es por medio de esta manera que inclusive nos desayunamos ahora que hacen campaña política explícitamente, ¿no? Diciendo que hay que apoyar el cambio, como dijo la Georgina,
para poder favorecer esto. Entonces, el método de hoy no es la guerra, no es nada, sino es haber intervenido de la manera que está, porque el condicionamiento que a partir de ahora tiene Argentina para poder gobernar es increíble. Yo no sé cómo carajo cualquier gobierno que pueda venir después de esto va a tener que negociar semejante deuda, porque si la complicación fue cuando estaba Néstor de pagar 8.000, 9.000 millones de dólares, ahora con 67.000, no entiendo cómo vamos a No es poder, impagable, ¿eh? es impagable. No entiendo cómo vamos a poder salir de este brete, ¿no? Lo divertido que digamos, el ministro de Economía de Estados Unidos dijo que si necesitaban poner más plata, iban a poner más plata. Para peor, Papió, claro. para peor. No quiero más nada. Perdón, ¿puedo No agregar quiero una más cosita nada. Sí, Pablo, dale, dale. que tiene que ver con lo que decía Mabel? Y bueno, con todo esto que venimos hablando, yo hace unos días les compartí entre nosotros, entre el grupo acá de coordinadores de este espacio, eh, un cuadrito que hice para mí, que decía, a mí lo que me llamó la atención es cómo cayó, con respecto al año pasado y al anterior y al anterior, la importación de bienes intermedios. Y ahora que Pavel mencionaba esto y lo fui a buscar de vuelta, veo que creció la importación de bienes de capital. Entonces, pues, tenemos estos dos contrastes, ¿no? Se están comprando bienes de capital y no bienes intermedios, y nosotros sabemos que no producimos bienes intermedios por lo menos de la industria, entonces esos bienes de capital están usando algún tipo de bien y sin tener ese dato específico, pues, em, también, ¿no? Una Claro. reflexión que hice sobre la marcha es, bueno, son bienes de capital, sin que sea una reflexión muy brillante, son bienes de capital que son para el sector No, está primario. muy bien, no, está muy bien, Eh, Pablo. Incluso muy interesante el tema ese, porque también fíjate que lo que aumentó fue la importación de vehículos terminados, de vehículos automotores. Y dentro de los bienes de capital pueden haber camiones y máquinas de movimiento de tierra que son para la explotación minera. sí, Sí, tractores también había. casi seguro. Mirá, Sí. estoy casi, digamos, Pregunta Mabel si es por baja de consumo. No, Anaí, perdón. no, 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 es muy, muy fuerte. Y Carlos Bernabé quiere hablar. Sí, una pregunta. Norberto, decías que con la competencia que hay a nivel industrial, mejor no pensar en producir algunas cosas, ¿no? Yo estaba pensando en la maquinaria agrícola. Eh, no sé, en Expo Agro hay cantidad de stands de máquinas que se hacen acá. Ahora, lo que no entiendo es la posible importación de maquinaria usada, chatarra. Eso perjudica a las empresas Sí, industriales sí, que sí podrían funcionar acá. Eso, sí, claro. y nadie No, del si sector vos se ves esas, queja. si vos ves esas máquinas, el núcleo tecnológico de esas máquinas es todo importado. Sí, Las sí. cosas hacemos acá, etcétera. Lo que uno tendría que hacer en ese caso, y esa sería una política industrial que nos podría hacer, es tratar de competir en el mercado vendiendo esas máquinas, exportándolas también. Sí, las podríamos, digamos, es difícil, pero no es imposible. Tenés que sentarte y hablar con las cadenas globales de valor. Esto es lo más complicado que hay, que uno ya no puede hacer política industrial sin sentarse a hablar con las corporaciones y acordar cómo hacemos. En algún momento tuvimos alguna participación en alguna cosa muy particular y con los chinos. Y claro, los chinos son muy duros para negociar. También estuvimos hablando con algunos brasileños y también decía que eran difíciles, difíciles, digamos.
Pero vos tenés que sentarte, todo para, si la perinola es todo para vos, no, no nos cierra esto. La cuestión, lo que le decíamos. Tenemos que acordar algo que nos sirva a ambos, digamos, ¿no? A partir de ahí empiezan a entender, digamos, ¿no? Hay que explicárselo, por qué, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero La no tenía industria pesquera, tampoco, lamento estos decirlo, barcos, perdón, estos perdón, barcos que arman eh, acá en Factoría. Ensenada, claro, son pequeños barcos, pero este, eso es lo que no entiendo. Arman un barco por año, dos, está bien, los componentes serán importados, una parte. pero es un barco hecho acá, hay un montón de Sí, gente claro. atrás trabajando. Sí, después claro, hay que impulsar eso para después poder poder internalizar alguna de las piezas que hoy estás importando, porque si no tenés eso, no podés internalizar las piezas que van ahí. Es decir, tenés que tener, digamos, algo a donde vas a meter lo que el insumo que vas a producir. Porque si no lo tenés, no sirve para nada hacer el insumo, a menos que vos entres en una cadena global y entonces lo exportes. Que esa es otra alternativa. Lamentablemente, también en nuestro gobierno, las 10 acoso, en este sentido hemos estado muy mal, digamos. Muy, muy flojitos, digamos, ¿no? Muy Igual, flojitos. perdón, respecto a lo que es equipamiento usado que planteó acá Carlos, es un tema que no es simplemente una medida aislada no hace al concepto, porque uno tiene, y es lo que nosotros estamos perdiendo de vista en muchos casos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene. Y si nos conviene traer una máquina usada, es posible que nos convenga. En algunos rubros vos tenés para el mercado interno nuestro un equipamiento que en otro lugar dejó de ser porque tiene mayor productividad, mayor consumo y todo demás, y para vos te puede salvar de una situación en un barrio, en un pueblo o la Patagonia, qué sé yo. Entonces, yo no soy de los que me quiero cerrar a ese tipo de medidas. Lo que sí hay que hacer, que nadie, a ver, discute, es cómo hacer los controles. Por eso también en algún punto es fundamental saber qué podés o qué no podés importar. Esto es, y es la regulación de la economía. No hay vuelta que dar. Yo Entonces, me, si a vos mañana te traen un equipamiento que podés hacer algo que ahí no lo estás haciendo, es más, te invita a vos a un trabajo de ingeniería inversa, antes se llamaba copiar, Ujú. de ingeniería inversa para que puedas hacer esa máquina o mejor mañana. Y de hecho yo he participado en alguna de esas cosas. Entonces, no es tan cerrado. Ahora, si vos decís como hoy, te puede importar cualquier cosa, máquina usada, bueno, entonces al libre albedrío de cualquier desarrollo personal y todo más, bueno, ahí también tenemos una complicación. Sí, tiene que estar dentro de una política. Pero bueno, justamente dentro de la política, un poco lo que preparó Mica para presentar. Así que pasemos, tenemos tiempo para discutirlo después. Bueno, comparto la pantalla. A ver. ¿Ahí ya la ven? Sí, Bueno. Sí, sí, se ve. Bueno, lo que armamos nosotros, en el sentido de seguir prestando atención también a la política internacional y no solamente quedarnos con lo que pasa en nuestro país y las discusiones más internas, que también tienen que ver, por supuesto. Bueno, tomamos como referencia un informe, el último informe que hizo el Observatorio Internacional de Políticas Públicas, que básicamente, bueno, habla de las últimas tendencias de política que se están llevando a cabo en Europa, en Asia, en América Latina. Y para esto divide en 6 ejes los rubros de política,
que son desarrollo industrial, transformación digital, capital humano, internacionalización, sustentabilidad ambiental y políticas públicas destacadas. Em, bueno, avanzo. Bueno, en cuanto al desarrollo industrial, nos encontramos que nosotros estamos un poco a contramano de lo que está pasando a nivel mundial, en este sentido, porque están habiendo políticas para fomentar la industria, mientras nosotros estamos quizás en un momento mucho más financiarizado. Eh, bueno, dice que la actividad industrial está en su nivel máximo per cápita, con impulso en sectores tecnológicos en países de ingresos bajos, África y Asia, que en Europa, bueno, se dio el Made in Italy 2030, que es una política industrial que fomenta la tecnologización de las pymes, con fondos públicos y crédito, y apunta a fortalecer también empresas tecnológicas que generen innovación. Al mismo tiempo está lo de la Declaración de Budapest, que si bien no es una política industrial directa, tiene que ver con liberar el conocimiento tecnológico en Europa para, bueno, permitir esto, la innovación, la competitividad, eh, en ese sentido. Bueno, en Estados Unidos y México están buscando también que vuelvan un poco las inversiones a sus países, porque la transnacionalización de las empresas terminó generando todo el conflicto que hoy vemos con los aranceles de Trump, y China, y bueno, en este sentido por ahí estaría bueno que muestre Norberto el cuadro que habías pasado vos, que lo tengo acá, capaz para ver las importaciones de Estados Unidos, como para conectarlo. Dale, dale, dale. A ver, no sé si ven toda mi pantalla o solo ven la presentación. Por ahora vemos la presentación. Ok, entonces tengo que volver a compartir. Sí, tenés que cerrar este y va a abrir la otra. Ahí está. Ahí está. Bueno, estas son las importaciones de Estados Unidos en automóviles, medicamentos y semiconductores. Y bueno, como se ve, en la que más participa de Estados Unidos es el azul, en esta producción. Y como se ve, la mayor participación que tiene es en productos farmacéuticos, pero en todo lo que es semiconductores, por ejemplo, que es lo que menciona el informe, está bastante mal, o sea, tiene todo producido desde Asia. Esto está bueno para verlo porque ante eso, Miquel, el azul es, me parece que es la la Unión Unión Europea. Europea, la Unión Europea, sí, no lo dije. Mm. Bueno, y en definitiva igual muestra esto, ¿no? Como eh, que Estados Unidos importa muchísimo de todo lo que consumen en estos rubros. Y ante eso están tratando de hacer una política para volver a incentivar a las empresas a volver a sus países o a países más cercanos. Vuelvo acá. Bueno, y después tenemos a Brasil con el Plan 2030, que ya conocemos, por lo menos conocemos un poco más. Eh, y en España también están tratando de fomentar las pymes, el acceso a crédito, incentivos a la exportación. Ay. Bueno, nosotros el PPT que está hecho como la primer filmina es la información que recabamos del informe. Yo no los veo a ustedes. Ahí está. Me gustaría verlos porque veo solo. Ahí está. Em, Primero es la información del PPT y después hicimos algunos comentarios que por ahí podían ser relevantes para el análisis. En este sentido, bueno, quizás una crítica al que seguimos reproduciendo el modelo tradicional centro-periferia, donde estamos como corriendo todo el tiempo atrás de la zanahoria, un poco lo que estábamos hablando hace un rato, siempre adaptándonos a las economías centrales. Las innovaciones siempre vienen desde ahí, nosotros tratamos de adaptarnos a eso, pero quizás no generamos una innovación propia adaptada a nuestra sociedad y a nuestras necesidades, ¿no?
Bueno, obviamente surge China, que se consolida como una potencia industrial y tecnológica, y genera quizás un nuevo centro, eh, en el cual se pueden reconfigurar las dinámicas globales y las visiones de cómo se debe intervenir. Yo, esto es una apreciación personal, pero creo que quizás lo que podría pasar es un cambio en el pensamiento internacional de cómo se debe intervenir en la economía, teniendo a China de ejemplo de una economía que se desarrolló tan rápidamente. Eh, bueno, básicamente es eso lo que dice esta filmina, creo que no me olvido nada. Bien. Bueno, después, respecto a la transformación digital, la inteligencia artificial obviamente hoy está impactando mucho en la industria, en las técnicas de producción, está avanzando muy rápido. Dice con aplicaciones como los gemelos digitales, que son quizás, eh, es como que los gemelos digitales vos podés hacer virtualmente un modelo de un cuerpo humano o de una industria 4.0 y entender cómo funciona antes de llevarlo a la realidad. Eh, entonces eso te permite adelantarte a errores, y tener un control y unos datos mucho más interesantes y avanzados. También, bueno, en Brasil están adoptando tecnologías como el BIM, que es lo mismo, pero referido a la construcción. Eh, es como generar modelos antes de llevar a cabo construcciones de eh, alta tecnología. Bueno, esto genera obviamente mucho más caudal de datos que permite tomar decisiones mucho más rápidas, estratégicas y con una base sólida de datos que te ofrezcan un previo muy importante. Eh, y a su vez, bueno, los riesgos de la ciberseguridad, regulaciones que están asociados a todo esto, ¿no? Que también requieren una inversión en ese sentido, para gestionar los desafíos que conllevan. En Estados Unidos, discúlpame, Mica, en Estados Unidos se creó el grupo Aspen, Sí, que está Summers, Larry Summers y varios economistas y de renombre más, para ver, para analizar estas innovaciones tecnológicas, sobre todo la inteligencia artificial, las modificaciones que hay en el sistema productivo, para ver cómo tienen que adaptar y cómo tienen que promover ciertas cuestiones respecto de la capacidad de la fuerza de trabajo. O sea que están trabajando fuerte sobre esos temas. Me parece que eso es muy de punta, digamos. sí, totalmente. Bueno, los comentarios que pusimos son cómo impacta esto en la subjetividad social. Creo que se estuvo charlando también en la charla de filosofía, eh, cómo la inteligencia artificial solamente no es que impacta en los procesos productivos, sino también en cómo nosotros vemos al mundo, que mi apreciación personal lo veo impactado en mis primitos de 13 14 años que quizás tienen una manera de vincularse muy distinta, y de insertarse a la sociedad productiva, seguramente la van a tener también. Eh, bueno, implicaciones políticas, redefine las estructuras económicas y políticas globales. eh, puede llevar a una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades de la población, eh, porque se requiere una visión de política integral que no sea exclusiva de tal sector y de tal impacto en la tecnología aplicada eh, obviamente eso es necesario, pero se necesita también una visión más integral, para llevar un proyecto. Y bueno, lo último, digitalización y control social. Se plantean riesgos sobre el control y la vigilancia. Esto tiene que ver también con lo de la ciberseguridad. Eh, y también creo yo en lo que respecta a datos en las redes sociales y
como han salido documentales de Facebook vendiendo datos y manipulando la opinión pública para que Trump gane las elecciones, o otros presidentes también, creo que hasta Macri estaba involucrado en eso, que es un riesgo, ¿no? Para la libertad del pueblo, porque si no hay una regulación de nada, los algoritmos te enseñan a pensar de determinada manera, bueno, qué peligroso, digo. Mm. Bueno, exige políticas que protejan los derechos y garanticen el bienestar social en ese sentido. En cuanto a capital humano, lo que está muy en juego es la educación de los- del personal que va a trabajar en una industria, en una fábrica. Hoy creo que la mayoría de los esfuerzos están puestos en ese sentido. Eh, Hay reformas educativas, programas de capacitación laboral. eh, Dice como el Acuerdo de Brasil para la neoindustrialización, las reformas educativas de México. España e India están impulsando hubs de formación profesional, acuerdos con el sector privado para capacitar trabajadores en sectores clave. Eh, Dice que la educación debe ser continua y que el reentrenamiento es todo el tiempo, porque bueno, también tiene que ver con esto de que avanza todo tan rápido que si vos no reeducás todo el tiempo a tus empleados, pareciera como que no te quedás afuera también. O sea, eso es un desafío muy grande para un país como Argentina, América Latina. Eh, bueno, eh, en relación a esto vemos que puede haber una falta de impulso en las periféricas. Eh, También es lo que hablaba al principio, que nos terminamos adaptando al paradigma del centro, sin fomentar la innovación autónoma, ¿no? El pensamiento también propio de decir, bueno, qué necesitamos, hacia dónde queremos ir y a partir de eso actuar. Siempre estamos como corriendo atrás de estas innovaciones que vienen desde el centro. Em, Bueno, esto yo lo agregué, lo último de Argentina, puse, creo que era más un apunte de pensar en qué sectores podíamos también estar aplicando las nuevas innovaciones. Había puesto biotecnología, energías renovables, software, videojuegos, inteligencia artificial en el agro. Eh, Mm. bueno, yo no estoy muy tan en tema, pero el agro creo que sí, está bastante eh, al pie del cañón con las innovaciones. Y bueno, en cuanto a la internacionalización, obviamente vemos un menor dinamismo por la fragmentación geopolítica, la conflictividad, eh, con respecto a esto que veníamos charlando también de Trump-China, los dos centros. Esto ya lo mencioné, los cambios en la inversión extranjera, donde se está enfocando los esfuerzos de México y Estados Unidos para volver a reducir la dependencia de Asia. Ante esto, empresas chinas y coreanas instalan fábricas en México y Brasil para reducir los aranceles que les quieren cobrar y hacer frente a esta política de Estados Unidos de querer recuperar las fábricas que se estaban yendo. Eh, Hay alianzas regionales, están los BRICS, China fortalece acuerdo con Brasil, España e Italia buscan mayor integración en la Unión Europea, se consolidan acuerdos comerciales. Eh, bueno, esto creo que la política de Trump podría alterar la dinámica global, quedó un poco viejo porque ya la alteró. Eh, pero sí, va en relación a esto que charlamos. Creo que ahí, Ale, tenés la mano levantada, no sé si querías decir algo. Estás muteado. Sí, sí. No, terminá simplemente para después de lo que vos hablés, que quería hacer un breve comentario, nada más. Dale. Bueno, esto obviamente está generando un reordenamiento global que todavía está en curso. Eh,
donde vemos conflictividad, vemos tensiones, vemos a Trump aumentando los aranceles todos los días, China respondiendo. Yo creo que todavía no podemos sacar ninguna conclusión porque todavía está pasando en este momento. Eh, Transformación de la inversión extranjera. Bueno, vemos que esto que las empresas adaptan rápidamente las estrategias a los cambios políticos y económicos, eh, desafiando las interpretaciones previas sobre globalización, ¿no? Eh, bueno, y acá yo había agregado que también para las empresas no es tan fácil dejar el mercado de China porque es un mercado muy grande. eh, y por lo que empresas mantienen fábricas en China por su enorme mercado interno, relocalizan en México y Brasil para abastecer Estados Unidos y diversificar riesgo, pero no es que van a dejar China de un día para el otro, porque China tiene muchos beneficios en lo comercial, en ese sentido. Eh, Se reconfiguran los acuerdos globales, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Y en cuanto a la sustentabilidad, eh, bueno, hay tensiones, Trump parece como que vuelve a priorizar la explotación sobre las energías renovables. Eh, Informes de la OCDE indican que los esfuerzos actuales no alcanzan los objetivos de reducción de emisiones para 2030. Ahí está esta controversia entre Trump volviendo al modelo de priorizar la seguridad nacional y al mismo tiempo los grupos que, que están atrás de estas cuestiones dicen que no estamos llegando a la reducción de emisiones que se había planificado. Eh, Expansión de energías renovables, China e India lideran la transición con proyectos de energías limpias e hidrógeno verde. Europa y América Latina avanzan en estrategias de descarbonización y autoproducción de energía renovable. Financiamiento y desafíos. La transición energética de América Latina requiere fuerte inversión pública, pero estudios de CEPAL y OCDE advierten sobre la insuficiencia de fondos y asistencia técnica en economías emergentes. Eh, bueno, esto es lo que planteaba Norberto hoy, la reexpansión, pero sin cambio de modelo de fondo. Eh, Se continúa sin modificar el modelo de acumulación, ¿no? Eh, y bueno, el reordenamiento ambiental versus la falta de financiamiento. Acá yo me acuerdo que Norberto me había puesto una pregunta que era para discutir si esto tenía que ver con la falta de financiamiento o no, que en América Latina y en las economías emergentes o periféricas limita la posibilidad de una transformación hacia las energías renovables y la falta de financiamiento. Era para discutirlo también en este foro. Y bueno, eso es todo. Digamos que esa pregunta vamos a ir también tratando de darle profundidad en las sucesivas charlas, un tema que se las trae, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, me acaban de pasar, estamos todos así tan alterados que me acaban. Terminamos acá, ¿no, Mica? Sí, 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 ahí termina la presentación. Entonces, Profesor, yo tenía la mano levantada. deje la mano levantada nomás. No, Diga, no, Alejandro. primero quería hacer un comentario un poco para risueño, para distender un poquito, ¿no? Que primero, bueno, las presentaciones que preparan, la verdad que me dejan sábado a sábado me dejan asombrado por el nivel de detalle y la producción de lo que están haciendo, ¿no? Así que desde mi lado, felicitaciones, pues está espectacular. Esto se tendría que, Carlito, pasar en la UIA de Avellaneda, pasarlo en el Consejo Directivo de la UTN, en el Consejo Deliberante, así aprenden un poco. Y aparte, ahora no vamos capaz que se ríen, pase casi, faltan 20 minutos, 25 minutos, no hablamos del dólar.
Estamos en una charla de economía, hace una hora, no hablamos del dólar, es espectacular, somos unos fenómenos nosotros. Nosotros no ustedes que están llevando adelante la charla de economía, me pareció algo espectacular. Y lo otro, bueno, un poco mirar, porque, digamos, todos estos proyectos económicos en, en el sistema político que tenemos nosotros, tenemos que mirar a México y a Brasil, no podemos mirar a los sectores asiáticos porque no se hicieron bajo un régimen democrático como el que tenemos nosotros. No, no estoy calificando, pero digamos, no se hicieron en sistemas democráticos como los que tenemos acá en el sur, ¿no? Contando a México y Brasil. Me parece que hay que tenerlo en cuenta eso, porque no nos podemos, en cuanto a eso, no nos podemos comparar con ninguno de todos los países asiáticos. Tenemos que mirar más a México y a Brasil. Esa pequeña intervención, nada. A mí quería, Tenemos más cuestión histórica con ellos, con lo que vos decís, con México y con Brasil, que con los asiáticos. Claro, Mucho más. En fondo, de todos los países asiáticos, salvo algunos, no tuvieron proceso de conquista y colonización como tuvo América, sobre todo América Latina, digamos. Fueron mucho más, lo destruyeron en algunos sentidos, a China, etcétera, pero por guerras, no un sistema, digamos, no le vulneraron su propia cultura. Eso es, digamos, una cosa. Me acaban de mandar que Trump dijo que el Donbass era ruso. Así que la OTAN, a la OTAN, a Davos, a todo, leña, digamos. Bueno, y Crimea también. ¿Eh? Crimea también dijo que era ruso. yo Bueno, lo que quería comentar breve nada más, es que perdón, Marcelo, te había interrumpido, no, no, disculpa. no, está bien, escuchando a Mica y leyendo el reportaje que pasaste de este yanqui, a mí me parece que lo de Trump está condenado al fracaso económico o a la guerra, ¿no? Porque está tratando de regresar a un momento productivo y mundial que ya fue. Eso me parece que va a ser muy difícil, retrotraer esa idea. Al menos el reportaje de este norteamericano que vos pasás, me dice, bueno, volvamos, hagamos lo que hizo China. Medio difícil, lo veo. Por eso o termina perdiendo, que sería lo lógico, o terminamos en una conflagración bélica, digamos. Lo va a resolver como se resuelve siempre en el capitalismo, ¿no? Sí, como resolvieron siempre la historia del norte, digamos, ¿no? La historia del norte uno pasea por las grandes ciudades de Europa y vive pisando tumbas. Pasea pisando tumbas, digamos. Vas a una iglesia, tumba, tumba. Vas a cosas, tumba, tumba. Vas al museo, tumba, tumba. Digamos. Tenía- A nosotros que no estamos acostumbrados a eso, a mí siempre me llamó la atención, me daba no sé qué pisar las tumbas, digamos, ¿no? Porque estaba una cosa media chocante, digamos, ¿no? Digo, todos muertos, todos muertos. Este, Pero acá hay muertos, muchos sí, muertos anónimos, allá son famosos. sí, sí, es cierto, pero no tanto como la cantidad. Guerra de 100 años hubo. Guerra de Pregunto 100 años. algo, Norberto, por ahí, ¿Cómo? quiero hacer una pregunta. Sí. Estaba escuchando que aparentemente no, crearon una moneda digital, los chinos, junto con otros asiáticos, para no pasar por el dólar. Están haciendo una economía completa, digamos, con su propia moneda y todo,
en contra a los Estados Unidos. ¿Qué sabes de ese tema? No, hace rato que están trabajando, en realidad no es estrictamente, digamos, una moneda tipo Bitcoin, sino es No, digamos, es un modo de transferencia. Hay que ver si están en duda si quién va a ser la moneda dominante ahí, ¿no? Esa es hicieron la el discusión. 17 de este mes, creo, ¿eh? No, sí, pero digamos, es para todos los saldos comerciales, etcétera, y todas las transferencias que hay, hacerlas en una moneda común, digamos, pero no la moneda, no es el estilo de el euro, ¿se entiende? Sí, No sí, es el sí, euro, es pero para no solamente pasar por para el las dólar. comunicaciones internacionales, nada más. Ujú, Eh, Porque toman, lo del euro es muy complicado. ujú, Lo del euro es muy complicado, porque le quita, privilegia la posición del país más, más desarrollado y que tiene más posibilidades respecto del resto, digamos. Por eso muchos países de Europa no están con el euro, porque ujú, pierden capacidad de poder manejar su situación como nación, digamos. ujú. Y otros sí siguieron, digamos, y tuvieron problemas, digamos. Y tuvieron que hacer algunas cosas. Portugal tiene el salario más bajo que toda Europa, por ejemplo. Y después le sigue España. ¿Por qué? Y porque tuvieron que ajustar y entonces van todos a veranear y compran cosas de Portugal, digamos, algunas de las cosas, digamos, obviamente. Tiene esa cuestión. Marco, Los salarios están en Alemania. Pero Perfecto. más allá de eso, Babel, efectivamente, digamos, eh, el dominio mundial de la globalización la tiene Estados Unidos toda vez que se sigue siendo una moneda de medio de pago internacional, Claro. porque con eso se pueden financiar. Imaginemos un momento que no es más el dólar una moneda de pago internacional y los tipos con las letras de tesorería que compraste en ese ahorro que tenés y me decís, no quiero dólares. Quiero yuanes o quiero esta moneda internacional, el Bancor, como diría Keynes. Keynes inventaba una moneda internacional. La discusión en Bretton Woods era entre Estados Unidos e Inglaterra. Keynes y el White era creo, si no me acuerdo mal, la contraparte norteamericana. Este, y Keynes se lo estaba meloneando al norteamericano para lograr salir con una moneda internacional que se la llamaba Bancor, que la producía nada más que el Fondo Monetario Internacional, nada más. Y era la que servía para hacer todas las transacciones internacionales y evitar que haya una depresión. Esa era la idea. Y de la Casa Blanca le dijeron, no, no, no hay Bancor, hay dólar. Y entonces inventaron ahí el patrón oro-dólar, porque había una relación fija entre un dólar, era una onza Troy. Ya Eso se, sabía se también. desfiguró en el 71 cuando no pudieron, cuando le pidieron no queremos más dólares, queremos. Entonces, imagínate ahora que pase eso, esa deuda de Estados Unidos impagable para Estados Unidos, la deuda que tiene, no la va a poder pagar. Ya lo dicen muchos de los economistas, esta deuda para nosotros es impagable. Bueno, por eso dice que China no le compra más la deuda de Estados Unidos. No, y no solo eso, vendió, porque la venganza fue vender letras de tesorería de ellos que tenían guardadas. Les vendieron letras de tesorería, el precio de la letra de tesorería bajó y cuando baja el precio de la letra de tesorería sube la tasa de interés. Porque justamente, digamos, te pagan menos y como tiene un interés fijo, el interés te da mayor. Si vos, el valor nominal es 100 y te pagan un 2%, si vos en lugar de comprarlo por 100 lo comprás por 70, ya no es el 2% de interés, te pagan 2 sobre 70.
Entonces, aumenta la tasa de interés. Eso le hizo bolsa la capacidad que tiene Estados Unidos de cerrar algún déficit presupuestario, porque tiene que pagar más en términos de tasa de interés para que pueda ser factible. Lío, digamos, tenemos lío por todos lados. Por eso, y con estamos en el peor de los mundos posibles. La verdad, lamento tener que decirlo, porque, este, pero hoy, digamos, un baño de realidad que no sea demasiado bajoneante, creo que probablemente, digamos, eh, los momentos así más difíciles, en general, empiezan a surgir nuevas situaciones, digamos, ¿no? Nuevos acontecimientos, diríamos, en términos de Badiou. Sí, perdón, Norbo, yo no estoy tan de acuerdo, pero a ver, Marcela quería hablar primero. Dale. Hola, buenos días. No, eh, dos cosas quiero decir. Primero que me resultó muy interesante la bibliografía que mandaron. Eh, el artículo de Friedman, obviamente también lo entiendo como desde una perspectiva norteamericana, digamos, ¿no? Entonces a veces me preguntaba mientras lo leía cómo entran los países llamados periféricos en ese análisis que hace Friedman muy particular de ese vínculo con China, ¿no? Y la transferencia, ¿no? Que espera que se dé, que parece que no va a ser así. Eso por un lado. Pero por otro lado también, entre las preguntas disparadoras que ustedes enviaron, había una que decía cómo se puede caracterizar la contradicción principal y la secundaria desde el punto de vista del análisis maoísta, ¿no? Ujú. Eh, Entendiendo también bueno, la particular visión de Mao en función de lo que se llamó lucha de clases o bueno, esto que él habla de las contradicciones. Y yo no me lo puedo responder, por eso yo quería, si ustedes tienen una postura en torno a eso, porque es una de las preguntas que dejaron como disparadoras, y, y cómo lo ven en la actualidad. No sé, Roberto, que vos habías dicho que no estabas de acuerdo y entonces vamos a ver si contestamos Más todo. que es un momento, digamos, a lo mejor de política de baja intensidad. Hoy escuchando la editorial de Liberty y Acuerdo, digamos, que es un momento de minorías intensas en ese sentido, ¿no? Digamos, creo que repensarnos desde nuestra colonialidad y que así como intentamos, Acércate al micrófono, Roberto. perdón, que así como intentamos desde este lugar muy chiquito en el que tratamos de repensarnos, eh, sí, digamos, creo que sí, que es un momento de mucha producción, que no nos sentimos representados en una opción, pero también, a ver, yo visité el domingo pasado el Museo de Malvinas por primera vez, el de Avellaneda, que les recomiendo, el que tenga una horita por ahí, que venga, que lo vea. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que el Reino Unido da licencias para pescar y sacan 350.000 toneladas de mariscos eh, al año, que representan algo así de 1.500 millones de dólares al mes. Entonces, bueno, quien sea el que represente estas minorías intensas, y yendo ahí a una preocupación desde abajo, bueno, que el nivel de pobreza, entre comillas, que tenemos, esos nuestros recursos tienen que ser parte de la negociación que vos planteabas como o que ustedes planteaban desde el espacio de economía como para generar una negociación que nos sirva, ¿no? Digamos, todos nuestros recursos naturales fundamentalmente, pero los alimenticios y una costa que nunca le dimos cabida, digamos.
Siempre miramos a espalda de los ríos y del mar fundamentalmente como, no sé si recurso es la palabra, pero digamos como parte de nuestra naturaleza, digamos, nuestros territorios, ¿no? Y hoy está amenazado por un enclave colonial manejado por la OTAN, digamos, que son los mismos tipos que nos endeudan a través del fondo, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida. No creo que sea tan desalentador. A ver, creo que las dos preguntas, las dos cuestiones o los dos comentarios tienen que ver, digamos, ¿no? Una es la dificultad de establecer, no en nuestras cabezas, sino en términos de el desarrollo de las contradicciones secundarias que hay. Por ejemplo, está claro ahí que hay una contradicción secundaria hoy entre los intereses que buscan controlar la inflación, que esos intereses más bien ligados a capital financiero, con los intereses del sector agropecuario. ¿En dónde está esa? En los sectores dominantes. Es una contradicción secundaria en los sectores dominantes. Más importante es la contradicción secundaria que hay entre nosotros, digamos, que se expresan también políticamente, y creo que las dificultades que hay en la conformación de una unidad del movimiento popular están manifestando las contradicciones internas que hay, que no son fáciles de observar hoy, porque tampoco son fáciles de observar los intereses y las necesidades de nuestro pueblo. Están cambiando mucho porque cambia el sistema productivo, cambia todo. Entonces, hay que readaptarse y las políticas tienen que readaptarse a esa situación, me parece, digamos, ¿no? Entonces no es fácil la respuesta a esa pregunta, la vamos a ir llevando todo el año, digamos, por un lado. Y Roberto, efectivamente, vos tenés razón, tenemos como lo que, como decía Micaela, la brasileña, tenemos que hacer política productiva a pesar de los empresarios argentinos. Eh, y habrá que ponerse firme. Creo que en los 10 años, digamos, la estrategia de generar un capitalismo nacional, como propuso Néstor en el primer discurso que dio al Congreso, dijo exactamente eso, dijo que había que hacer un capitalismo nacional. Imaginar que para mí esas dos palabras resonaron en mi cabeza, y no me lo puedo olvidar. Digamos. Me parece que es una estrategia equivocada, digamos, a la postre resultó equivocada. Me parece que hay que tener una propuesta de diferente composición, donde la política sea mucho más central y utiliza el Estado como herramienta para generar esa política. Pero tiene que haber, digamos, una centralidad más que en un capitalismo nacional, en tener empresarios nacionales, una centralidad de la política que genere, digamos, que tome al Estado como una herramienta para conducir una política productiva que aproveche todo lo que tenemos de bueno. Porque yo te diría, la mayor parte seguramente estamos nosotros produciendo la cantidad de mariscos que produce Inglaterra, digamos. No creo que sea diferente, con barcos propios o barcos ajenos que se meten, digamos, y no tenemos mucho control. Y el problema es que, digamos, todas las empresas de pesca anda a controlarlas. Se llevan toda la plata para afuera. Y si no hay un convencimiento político en eso, digamos, si se utiliza el Estado como herramienta para no solo controlar, sino también incentivar para que haya acumulación, digamos, mayor eh, necesidad de eso, no. La mayor parte, digamos, a ver, eh,
Pueden estar un poco mal calculados, pero más o menos el orden de magnitud está. Los argentinos, algunos de los argentinos, tienen, esto es cierto, es así, un PBI o quizás un poquito más de un PBI colocado fuera del país. Imaginen eso que hubiese sido de una inversión en el país que expanda la capacidad de producción, que podamos exportar, bla, 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 bla. Esto sería otra cosa, ¿no? Ahora, claro, dicen, bueno, están afuera porque los políticos son todos ladrones acá, son todos malos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una perforación sobre la capacidad política de nuestro pueblo en poder ejercer. Y han perforado sobre nuestro propio pueblo, que no cree tampoco en esa historia. Ahora, esas son parte también de las contradicciones en el seno del pueblo, como diría nuestro amigo, nunca bien ponderado Mao Zedong. Yo, Norberto, si me permitís, quería hacer un breve comentario por algo que dijo Roberto. Es rapidito. No sé si vos te acordás, Marcelo, que hace unos años lo llevamos a César Lerena al programa de radio. César Lerena fue funcionario, creo, en la época de Cristina, es un experto en todo lo que es riqueza agrícola. Y sin meternos mucho en los enclaves que tenemos colonizados por los ingleses, empezando del Río de la Plata hasta el sur, sin hacer ningún conflicto, no controlamos nada, no miramos nada y se llevan todo, todo lo que no hace falta hacer la guerra con Inglaterra ni nada, simplemente hay que homologar, que el Congreso no lo homologó, y termino, no homologó porque la plataforma argentina tiene más de 200 millas. Entonces, como la pesca está en la plataforma argentina tiene más de 200 millas, entonces se meten en ese pedacito y parece si cortáramos el tráfico en la General Paz un día a la noche, todos los focos de los barcos que están entrando, o sea que no hace falta hacer la guerra con Inglaterra, hay que controlar lo que tenemos acá a 300 kilómetros nada más. Y Efectivamente, ahí y en vez de comprar F-16 con dos aviones Neptuno, dos aviones que hagan el recorrido, sabemos lo que hay. o toda Dos aviones. la industria que tenemos nosotros, que hagan 2 barquitos por año para que controlen eso, eso es política nacional. Efectivamente. Es Yo, inútil tener unas fuerzas armadas con armas prestadas. Armas- tengo, perdón, yo tengo mis dudas con respecto a cómo cuidan nuestra soberanía los distintos gobiernos, ¿no? Sí. Eh, esto es una anécdota que recuerdo porque esto de la riqueza hitícola que tenemos siempre es algo que me, que me produjo intriga, porque nosotros no somos un país que consume mucho pescado, pero hay un montón de países que sí, y nosotros eso lo tenemos ahí, en nuestras costas. Recuerdo esto como anécdota, más o menos en los años 80, que habían capturado a un buque factoría, creo que era ruso, que se había robado, bueno, habían pescado y tenían una cantidad de peces, pescado ya, adentro del buque factoría, y bueno, lo capturaron y tuvieron que vender lo que había procesado ese buque y venderlo directamente. Creo que se lo vendieron a España y llevado con el mismo buque, porque en tierra nosotros no teníamos un lugar, no sé si son cámaras frigoríficas o cómo se les llama, si son silos o cómo se llamen, para colocar el pescado que tenían dentro del buque en tierra. Y eso siguió así por los siglos de los siglos. Evidentemente nosotros no pescamos, procesamos y volvemos a mandar a los países consumidores de peces. Este, ya te digo, desde los 80 que me acuerdo yo que pasó eso, y estamos en el 2025 y sigue pasando exactamente lo mismo. Ujú.
Eso quería acotar nada más. Bueno, Yo quería Mica, hacer un comentario cortito. dale, Mica. Hay, en La Plata existe el CECIM, que son excombatientes de Malvinas, de La Plata, que tienen toda una histórica lucha en relación a esto, ¿no? A la soberanía, pero están como principalmente enfocados en todo lo que es la pesca, porque todas las Malvinas son toneladas de mariscos y peces de muy alto precio que nos están robando los ingleses, pero además de eso, ellos se enfocan en lo que hoy se puede hacer y en lo que hoy respecta a la pesca. Y hablaban de que está concesionado, de que esto que están mencionando ustedes, que es una falta de regulación absoluta. eh, y que con regular el pescado podrías alimentar, hablaban a todos los comedores y ollas populares del país, por lo menos 2 veces por semana con un alimento nutritivo y no con harina y pan y bueno, lo que se da en un bolsón normal de comida procesado. Y digo, lo importante que sería, ¿no? Tener más presencia estatal en ese sentido y empezar a prestar atención a estas cuestiones que están al alcance. No necesitas, como dijo el compañero, hacer una guerra con nadie, sino una presencia estatal que regule y que esté presente para atender a estas cuestiones. Los Para compañeros terminar, de CICIM son re copados, si a alguno por ahí le interesa llamarlo a la radio, lo que sea, yo me puedo contactar también. Yo enganchando lo que vos decías y enganchando lo que nos dijo Lerena, él decía que las vacas tienen dueño y los peces son de todos nosotros. Entonces no me preocupa tanto la depredación o el control sobre los barcos extranjeros, sino que podamos comer pescado, como vos decías, Mica, en los comedores populares, a un precio razonable. Hoy vas a la pescadería y huís espantado del valor. Lo único que se salva es la merluza, porque después no se te ocurra ver otro bicho, porque es carísimo. Entonces, me parece es eso, ¿no? No poder comer pescado. Me parece que sería una política activa de, de un gobierno, ¿no? Alimentarnos con pescado, no solo con carne. Eran los camiones de pescado que iban en el gobierno de Cristina, que iban por la provincia de Buenos Aires. Mica, por favor, sí, pasanos el contacto para la radio de esta gente. Dale, lo consigo. buenísimo. Sacamos buenas cosas hoy, me parece. Y muy lindo. Imagino la cantidad de red de heladeras, ¿no? Para la cadena de frío. Si se decide usar ese pescado para los comedores populares, ¿no? Va a haber que laburar en serio, ¿no? Con ese tema. Sí, La logística. sí. Bueno, me parece que estamos ya, ¿no? Sí, sí. ¿Les parece bien? Señor. Bueno, nos vemos Veremos la qué episodio vez. la próxima semana que nos depara el gobierno. Muchas gracias.